Bueno, chicos, muy buena noche. Ya dimos un compás de espera a las personas que posiblemente hayan tomado la hora de inicio como las 6:30. Un error que cometí en el momento que configuré la conferencia, pero ya es básicamente suficiente el tiempo de espera. Como lo ha solicitado el Gobierno Nacional y la Universidad del Valle, pues por la coyuntura que vimos acerca del virus coronavirus, pues estamos utilizando este mecanismo para poder adelantar nuestras clases. Este mecanismo ya lo utilicé con los otros cursos que manejo, algoritmia, introducción a la programación orientada a objetos, y nos fue muy bien. Igual en otra institución que también enseño, también ya lo utilicé y nos fue muy bien. Veo que hay una ventaja con lo que hacemos allá presencialmente, y la ventaja es que vamos a grabar toda la sesión, por lo tanto, ustedes van a quedar con la información en video de lo que hablemos acá. Entonces, digamos, es ventaja porque ustedes pues va a poder ir a tomar el video y va a poder eh, va a poder volver a ver lo que dijimos durante la clase. Entonces vamos a dar una introducción a la base de datos. Esto es una introducción porque ustedes, pues básicamente el próximo semestre van a tener un semestre donde van a hablar acerca de base de datos, todo un semestre, de 16 semanas. Permítanme, yo voy a cambiar la forma de presentar para que puedan ustedes observar varias partes de lo que yo veo acá, porque por el momento solamente les estaba proyectando la diapositiva, pero me gustaría ir navegando en otras ventanas y que ustedes lo puedan hacer. Entonces les decía que, bueno, antes de seguir quiero definir un protocolo. El protocolo es que todos debemos tener el micrófono apagado, pero si alguien tiene la posibilidad de hablar, simplemente activa su micrófono y habla. Me interviene, me dice, profe, una pregunta, y entonces interviene, como cuando estamos en el salón. ¿Cómo hacen para activar el micrófono? Ustedes en esta zona, cuando se mueven, acá hay un icono de micrófono. El mío en este momento está en gris. Pues, posiblemente el de ustedes está en rojo. Entonces simplemente le dan clic allí y lo activan. Por ejemplo, yo voy a desactivar mi micrófono y allí lo volví a activar. Entonces cuando está el icono rojo está desactivo, cuando está el icono gris está activo. Entonces simplemente abren el micrófono y preguntan. Para las personas que por alguna circunstancia no pueden abrir el micrófono, entonces vamos en el chat a escribir alguna pregunta. De pronto, como yo me voy para la diapositiva y no estoy pendiente del chat, si alguien ven que se escribió alguien en el chat y no he contestado, pues simplemente el que tenga el micrófono abre y me dice, profe, hay una pregunta de fulanito de tal, y voy y la respondo. Ese va a ser nuestro protocolo para poder trabajar en esta plataforma. Entonces les decía que básicamente esto es una introducción a las bases de datos. ¿Por qué? Porque si vemos el programa, que ustedes por acá creo que lo tengo abierto, si vemos el programa, ustedes están en este momento aquí en tercer semestre, están viendo programación interactiva, y esta materia es un prerequisito para ir a trabajar con desarrollo de software 1 y para ir a trabajar con bases de datos 1. Entonces, básicamente en este semestre es donde ustedes van a trabajar toda la temática de base de datos. Por acá en la página está la estructura o el programa de bases de datos. Entonces, por acá están los temas y veo que también está muy intensificado lo que son bases de datos relacionales. Entonces, conceptos de base de datos, y todo esto aquí, algo que van a aprender es el modelo relacional y las formas normales de la base de datos para cuando se va a diseñar y sucesivo. Entonces, digamos que aquí está todo el plan de ese semestre, y pues es algo bastante amplio, que son 3 créditos durante 16 semanas.
que van a estar estudiando bases de datos. Entonces, por lo tanto, pues acá vamos a hacer una introducción a las bases de datos relacionales. No profundizaremos mucho, solamente hoy veremos algunos comandos. Ya después ustedes explorarán más comandos y en la materia de base de datos pues abordarán más cosas. Y eso nos debe servir para poder ir a trabajar con la API de Java, una API que llama el JDBC, Java Database Connectivity, que es el que nos va a permitir desde Java, desde un programa Java, poder establecer una conexión a un gestor de base de datos. En este caso, pues Postgres, pero puede ser cualquier motor de base de datos. Cuando ya lleguemos a esa parte de cómo nos conectamos desde Java a una base de datos, pues ahí estaremos viendo eso. Entonces, vamos a hacer la introducción a las bases de datos. Digamos que esto ha tenido una historia. Anteriormente se potenciaba mucho el almacenamiento de base de datos en archivos estructurados, pero eso tenía un problema. Hasta por allá que en el año de 1972, un señor que murió hace muy poco, voy a buscarlo aquí, me gusta a veces tener como esa historia, se llamaba Edgar Frank Cote. Edgar Frank Cote. De pronto de él hablarán un poquito más en bases de datos, pero por el momento se los presento. Él murió hace muy poco, miren, en el 2003, hace 6 años. Y este señor es el responsable de todo el modelo de la base de datos. Él en el año de 1972 presenta el modelo teórico de cómo se deberían de trabajar bases de datos. Voy a entrar por aquí porque sé que aquí en Wikipedia, por acá abajo, modelo relacional, por aquí. Este es el paper de él en 1970. Él presenta todo ese modelo relacional. Entonces, todos los gestores de base de datos relacionales que hay en la actualidad se basan en la teoría que estableció Edgar Frank Cote como modelo de base de datos relacionales. Entonces, digamos, bueno, aquí no es el paper, esta es una página, pero existe el documento donde está escrito a máquina de escribir, donde él, por debajo, todo esto es un modelo matemático. ¿Sí? Esto es un modelo matemático, ustedes aprenderán un poco más de eso posiblemente en la clase de base de datos. Pero este señor es el responsable de tener ese modelo, murió hace muy poco. Entonces, hasta ese momento, manejar la información en archivos, pues traía grandes consecuencias, digamos, operativas. Y de alguna manera también el tratamiento de base de datos. Entonces, cuando Edgar Frank Cote presenta la teoría, pues se ven unas ventajas y después las empresas comienzan a tomar como base esa teoría y ahí comenzaron a proliferar los gestores de base de datos relacionales. Entonces, cuando hablamos de una base de datos, pues básicamente es una colección de información organizada, estructurada. Entonces, una base de datos es la colección de datos. A veces cometen el error de decir que un gestor de base de datos es una base de datos. Me explico. A veces dicen, ok, la base de datos MySQL o la base de datos Postgres. Entonces, digamos que no está bien establecido el término porque base de datos son los datos. Los programas que manejan los datos son sistemas de gestión de base de datos. Sistema de gestión de base de datos. Entonces, digamos que los sistemas de gestión de base de datos, básicamente lo que manejan es una colección de datos denominada bases de datos. Entonces, mire que las bases de datos son una colección de datos gestionadas o administradas por sistemas de gestión de base de datos. En inglés, esta abreviatura CGBD se escribe como DBMS. Aquí lo que estamos diciendo es Sistema de Gestión de Base de Datos y aquí estamos diciendo Database Manager System, Sistema Administrador de Base de Datos. Entonces, en un momento determinado, pues nosotros tenemos que estructurar información y tenemos que decirle a un programa especializado, un gestor de base de datos que nos la maneje. Los gestores de base de datos pues soportan grandes volúmenes de información, brindan una mejor seguridad porque algunas de ellas, como vamos a ver, es el caso de Postgres, permite que para poder acceder a unos datos almacenados en él, pues yo debo tener un usuario y una contraseña y posiblemente ese usuario y esa contraseña tengan algunos privilegios.
Entonces, privilegios de que pueda hacer cosas dentro de esa base de datos. Entonces, digamos que allí se tiene mayor seguridad cuando se manejan los datos en un gestor de base de datos. Por la forma como gestionan la información los gestores de base de datos, pues básicamente vamos a tener un lenguaje que nos va a permitir hacer eficientemente el acceso o la actualización a la base de datos. Ese lenguaje se llama SQL. La abreviatura de SQL es lenguaje estructurado de consultas. Entonces, ese lenguaje es universal y es utilizado en muchos de los gestores de base de datos. Esto significa que cuando yo voy a gestionar los datos sobre una base de datos, pues me baso en el lenguaje SQL, un lenguaje de consultas. Si venimos y decimos por acá SQL, pues por aquí nos dice SQL es un lenguaje específico, básicamente para administrar, diseñar y recuperar información en gestores de base de datos. ¿En cuáles gestores? En Oracle, en Postgres, en MySQL, en DB2, en cualquiera de los gestores de base de datos que existan. Entonces, ese lenguaje es el que vamos a utilizar para poder gestionar la base de datos. Y también permite tener concurrencia. ¿Eso qué significa? Como lo vemos en esta gráfica, que varios usuarios pueden acceder simultáneamente en el tiempo a los datos de esa base de datos. Y también establece un control de esa concurrencia, de que esos usuarios puedan acceder a esas bases de datos. En la actualidad, pues muchas bases de datos son bases de datos relacionales. Todo lo que, posiblemente todo lo que encontremos, o la mayoría de las cosas que encontremos en la web, pues utilizan bases de datos relacionales. En los últimos tiempos, pues se ha venido hablando de las bases de datos no SQL, o sea, las bases de datos no estructuradas bajo el modelo entidad-relación, que es el modelo del señor Frank Code, sino que se utiliza información desestructurada. Entonces, digamos que esa es otra temática que no está al alcance de este curso. Entonces, les comentaba que esto ha tenido una evolución. Anteriormente, pues, se manejaban en archivos. Algunos de los problemas de los archivos, de manejar la información en los archivos, es la redundancia. Eso significa, redundancia significa que posiblemente estemos almacenando los datos de una entidad en diferentes sitios. Es decir, que yo tenga que repetir los datos almacenados, por decir algo, de un estudiante en un archivo y los datos de ese mismo estudiante en otro archivo. A eso es lo que se le llama redundancia. Con el modelo de base de datos relacional, eso se omitió en su gran mayoría, porque hay una pequeña redundancia en las bases de datos, pero en su gran mayoría la redundancia en un diseño de base de datos se omite. Por tener redundancia, los archivos llegaban a inconsistencia. ¿Y la inconsistencia en qué consiste? En que tengamos datos de una misma entidad en diferentes sitios y con diferentes datos. ¿Cómo así? Es decir, que en algún lugar tenemos datos del estudiante y digamos que la dirección del estudiante es Avenida Sexta, y en otro lugar que tenemos los datos del estudiante, él no vive en la Avenida Sexta, sino que vive en la Avenida Roosevelt. Entonces, hay redundancia de datos y por haber redundancia de datos posiblemente se llega a una inconsistencia de datos, que los datos de una misma entidad pues no son consistentes, no son iguales. Pues se tiene poco acceso a esos datos, hay problemas de integridad, de concurrencia, de seguridad y no hay un lenguaje como tal soportado. Aunque en la actualidad pues alguien podría decir, oiga, y con el no SQL pues no se puede trabajar, pues sí se puede trabajar, pero digamos que ese es otro ámbito de datos. Entonces, digamos que esos problemas los resolvió los sistemas de base de datos relacionales. Sobre esa teoría de los modelos de base de datos relacionales se construyeron muchos programas que permiten gestionar las bases de datos. Entonces, a esos son los que le llamamos los sistemas de gestión de bases de datos o los motores de bases de datos. Entonces, aquí en esta diapositiva podemos ver algunos de ellos que se trabajan en la actualidad. PostgreSQL, MySQL, estos dos son gratuitos. Hay una afiliación premium de ellos, pues que uno paga un soporte y pues mejora las funcionalidades, pero sobre la versión gratuita que existen de estos dos, pues se pueden hacer muchas cosas. No significa que por ser gratuitos sean limitados, no, se pueden trabajar. De hecho, en una organización donde yo trabajo, pues maneja mucha información y en la actualidad se está trabajando con MySQL, un aplicativo en la web y se trabaja con ese motor de base de datos. En nuestro curso vamos a ver
Postgre. Vamos a utilizar Postgres SQL. Otros gestores de base de datos que se utilizan en las compañías son el SQL Server de la empresa Microsoft, el DB2 de la empresa IBM y Oracle, el motor de base de datos de la empresa Oracle. Entonces, estos son motores de base de datos que utilizan las grandes compañías para gestionar sus bases de datos. Nosotros vamos a darle una mirada a PostgreSQL. Voy a dar una miradita a la videoconferencia para ver si alguien de pronto ha hecho una pregunta en el chat. Listo, no veo todavía preguntas allí, entonces continuemos. Entonces, en los archivos simplemente se definían datos y dentro de esos datos se definían programas. Eso digamos que es hace ya hace algún tiempito, aunque ahora en la penúltima clase que vimos nosotros, vimos que allí en Java podíamos manejar datos en archivos. O sea, vimos cómo abrir archivos y vimos cómo escribir sobre esos archivos. Al menos hicimos unos ejemplos por allí y yo les di algunos ejemplos de ese el cotizador de palabras. Entonces, esa información se está guardando en los datos. De alguna manera no hay como una independencia entre los datos y los programas, porque digamos que los datos están ahí establecidos, pero es de acuerdo a esa estructura que están allí. Vamos a ver que con la base de datos pues hay una independencia de alguna manera general entre la aplicación y entre la estructura de la base de datos, porque yo lo que le voy a decir a él, de acuerdo a lo que me va a ofrecer Java, es, mire, conéctese a este gestor de base de datos y sobre este gestor de base de datos haga estas operaciones. De alguna manera hay una independencia. Igual hay los motores de base de datos manejan la integridad referencial. Esto es para que no haya inconsistencia de datos. O sea, que toda la estructura de los datos que se están manejando pues sean consistentes y a eso se llama la integridad referencial de la base de datos. Y como lo vimos en una diapositiva atrás, pues los datos pueden ser compartidos porque de acuerdo a la concurrencia, pues varios usuarios pueden acceder a la base de datos simultáneamente. En términos generales, las funcionalidades que tienen los gestores de base de datos es almacenamiento y acceso a los datos. Podemos actualizar esos datos. Hay una descripción de los datos que hay en las estructuras de la base de datos, a eso se le llama catálogos. Algunos gestores de base de datos nos permiten hacer gestión de transacciones. Esto de gestión de transacciones es que yo puedo hacer varias tareas sobre la base de datos y luego le digo, grabe todas esas tareas que se hicieron. A eso se le llama el concepto de transacciones. Puede haber una concurrencia de usuarios, hay una mayor seguridad y de alguna manera puede haber una recuperación de datos. Esto es para manejar planes de contingencia y en esos planes de contingencia pues uno establece como una especie de actividades que se llaman backups sobre las bases de datos, que son muy importantes esa actividad, tanto los backups como las pruebas de restauración. No me sirve, o a una empresa no le sirve que se hagan backups y no se hagan pruebas de restauración. ¿Por qué? Porque usted puede estar diciendo yo estoy haciendo el backup, pero el día que le ocurra un incidente, usted va a hacer uso de ese backup y si no le funciona, hasta ahí llegó todo. Entonces uno siempre tiene que hacer el backup, pero siempre tiene que hacer pruebas de restauración. En la empresa donde yo les digo que trabajo, por ejemplo, hacemos 2 veces backup a nuestro sistema de información. Hacemos un backup a las 11 de la mañana y un backup a las 6 de la tarde. Por si llega a ocurrir un incidente, pues solamente perdemos como el trabajo de mediodía y tendríamos que recuperar esas transacciones de ese mediodía. En sistemas de mayor criticidad, básicamente manejan un espejo de la base de datos, o sea que están haciendo backup en todo momento. Entonces, en un sistema donde a cada momento hayan grandes volúmenes de transacciones de información, pues tienen que hacer backup más frecuentemente. Allí lo que se incrementa son los costos de poder sostener toda la información en 2 lugares distintos, pero digamos que ese sería el ideal. En donde yo trabajo, hacemos backup 2 veces al día y hacemos pruebas de restauración todos los lunes. Entonces, los lunes se verifican los backups y dice, sí, está ok. Digamos que eso pues toca destinar un tiempo, planear un tiempo allí para hacer esa tarea, que es muy crítica, pero hay que destinarla. Lo ideal sería que uno pudiera hacer pruebas de restauración cada día o cada 2 días. Pero digamos que de acuerdo a los recursos que uno tiene, de esa misma manera se programa. El modelo relacional es del señor Edgar Frank Cote y todos los diseños de base de datos se basan en ese modelo. Entonces, básicamente, el modelo relacional diseña la forma como se van a organizar los datos.
Para el modelo relacional, o el modelo entidad-relación, básicamente, en la teoría dice, todo lo que usted vaya a almacenar es una entidad. Todo lo que usted vaya a almacenar es una entidad. Entonces, sobre esa entidad, mire cuáles son sus atributos, que en otras palabras, lo que viene diciendo es a quién usted le va a llevar información y cuáles son los datos que le va a llevar a ese elemento la información. Entonces, para esta diapositiva estamos viendo como una especie de entidad académica. Entonces, mire que en la entidad académica dice, ok, ¿a quién se le vaya la información en la entidad académica? Ok, al estudiante. Entonces, el estudiante es una entidad. ¿Y al estudiante cuáles datos le va a manejar? Ok, entonces aquí estamos viendo código, nombre, sexo y código de programa. No se van a confundir con esto, esto no es un diagrama de clase. Esto es un modelo relacional. Entonces, las bases de datos también tienen una representación. Esto es una base de datos con sus atributos. En algunos modelos simplemente se representa un recuadro con el nombre de la entidad. Entonces, acá también tenemos una entidad y entre ellas se relacionan. Hay una relación entre ellas. El modelo relacional dice, en el mundo hay entidades a las cuales se les llama la información y esas entidades posiblemente se relacionan. Algo un poquito al concepto de relación en clases, pero aquí estamos desde el punto de vista de bases de datos. Entonces, para el ejemplo, lo que está diciendo, existe una entidad programa académico que se relaciona con un estudiante. Y por aquí vemos un 1 y por aquí vemos una n. Eso se llama la cardinalidad de la base de datos. Entonces, ¿cómo es la relación que hay entre estos? O sea, existe una relación entre las entidades y puede existir una relación de 1 a 1 o puede existir una relación de 1 a muchos o puede existir una relación de muchos a muchos. Esos son los tipos de relaciones que existen. Para el ejemplo, están diciendo que un programa puede tener muchos estudiantes y un estudiante solo pertenece a un programa para este sistema, porque para otro sistema puede ser que un estudiante simultáneamente esté perteneciendo a varios programas. Creo que en Univalle, simultáneamente un estudiante puede estudiar 2 carreras, entonces podría pertenecer a 2 programas distintos. Pero para este diagrama, aquí lo que está diciendo es un estudiante pertenece a un programa y un programa solamente tiene un estudiante. Si miramos los datos, por aquí hay algo. O sea, el programa académico tiene un código y para esta relación un estudiante pertenece a un programa, entonces tiene un código de programa. Entonces ahí es donde hay una relación. O sea, en el mundo relacional, aquí está diciendo que esto se está relacionando, pero lo estamos relacionando a través de un dato. A esto lo vamos a conocer más adelantico como que estos son las llaves. Esto sería una llave primaria y esto sería una llave foránea. Ahorita vemos un poquito más de eso. Aquí en esta diapositiva lo encontramos. Entonces, una llave primaria es un dato o un conjunto de datos en una entidad que lo identifican exclusivamente a él. Entonces, una llave primaria generalmente es un código o un ID. Un código, un ID. O sea, un código de estudiante solo lo tiene el estudiante. Un código de programa solo lo tiene un programa. Un código de producto solo lo tiene un producto. Entonces son datos que solamente representan a una sola entidad. Para este ejemplo, mire que el código del estudiante sería la llave primaria. Pregunta, ¿qué otro dato puede tener el estudiante que se pueda representar como llave primaria? ¿Qué otro dato podría tener un estudiante que sea único para él dentro de los datos que tiene un estudiante? Dime, Samuel. El número de cédula, correcto. Entonces, si miran el número de documento o el número de cédula, es un dato que ese estudiante que ningún otro estudiante va a tener. Entonces, eso sería una llave primaria. Bueno, por acá, ya que aproveché el chat, por acá Víctor Manuel me decía que si eso no le quita acceso a los usuarios. No, no le quita. No le quita. Los gestores de base de datos tienen la capacidad de hacer tareas simultáneamente. Entonces, sí, digamos, se afecta un poquito el rendimiento porque está haciendo la tarea del backup, pero realmente no es insignificante.
No, mientras se hace el backup, los usuarios pueden seguir trabajando sobre la base de datos. No es que se paren los usuarios para hacer, para hacer el backup a la base de datos y luego que se haga el backup, entonces sí podrá hacer eso. Eso pasaba antes con los archivos, pero con los gestores de base de datos eso no ocurre. Entonces, la llave primaria, usted lo van a aprender esto más en la asignatura base de datos. La llave primaria es un dato o un conjunto de datos que identifiquen a una entidad dentro del conjunto de entidades. Para que sea más claro eso. Una entidad es un solo estudiante. Por ejemplo, Víctor. Víctor es una entidad dentro de la tabla estudiante. Pero el conjunto de estudiantes significa que no solamente Víctor existe como estudiante, sino que existen muchos. Entonces, el conjunto de entidades. Todos los estudiantes es el conjunto de entidades y una entidad es un único estudiante. Entonces, cuando decimos que una llave primaria es un dato o un conjunto de datos que identifican a una entidad dentro del conjunto de entidades, lo que estamos diciendo es que ese dato o ese conjunto de datos son capaces de identificar exactamente a uno solo. Y mire que estoy diciendo uno o varios, porque en algún momento tengo que necesitar varios datos para conformar la llave primaria. ¿Listo? La llave foránea es un dato en otra entidad que utilizo para poderla relacionar. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo necesito identificar un estudiante a qué programa pertenece. Entonces necesito un dato. Ese dato en estudiante posiblemente es el dato en la otra entidad, la llave primaria. Entonces, generalmente es llave foránea se relaciona con llave primaria. Y la llave foránea básicamente permite relacionar una entidad o una tabla ya cuando lo llevamos al concepto de base de datos relacionales en un motor de base de datos. Entonces, este modelo relacional está diciendo que hay dos entidades, estudiante y programa, y que se están relacionando a través de la llave primaria en programa académico y la llave foránea en estudiante. Esto debe tener un diseño y el que diseña la base de datos es el que tiene que establecer eso. Lógicamente, el que diseña la base de datos tiene que estudiar el sistema donde va a construir esa base de datos. Tiene que diseñarlo, porque tiene que decir, cuáles son las entidades, cuáles son los atributos de cada entidad, y hay otras cosas que van a aprender ustedes allá en su materia de bases de datos. Pero por el momento, una llave primaria es un dato que identifica exclusivamente a una entidad dentro del conjunto de entidades, y una llave foránea es un dato en una entidad que pertenece a otra entidad y que ahí posiblemente la llave primaria y que se relacionan a través de ellas. Aquí tenemos otro ejemplo, la entidad cliente y la entidad pedido. Entonces, un pedido pertenece a un cliente, pero un cliente puede tener N pedidos. Los datos o los atributos de los campos de pedido son estos, y los datos, los atributos o los campos de la entidad cliente son estos. ID del cliente sería la llave primaria, pero en el dato cliente en la entidad pedido sería una llave foránea. Igualmente, pedido tiene su llave primaria, que es número de pedido. Entonces, no pueden haber varios pedidos con el mismo número. Eso sería la llave primaria de la entidad pedido. Para poder gestionar esos datos que hay en esas bases de datos, entonces se creó un lenguaje. Y ese lenguaje se llama SQL, lenguaje estructurado de consultas. SQL, lenguaje estructurado de consultas. Ese lenguaje como tal, ¿quién implementa este lenguaje? Los gestores de bases de datos. Postgres, MySQL, DB2, Oracle, ellos implementan ese lenguaje. Y ese lenguaje básicamente nos permite hacer definición de los datos, manipulación de los datos, definición de los datos, derechos sobre los datos y consultas sobre los datos. Entonces, básicamente, internamente, él cumple con estas actividades. Y para cumplir con estas actividades, lo que nos va a hacer es que nos va a ofrecer comandos. Entonces, vamos a tener un comando select, vamos a tener un comando insert, un comando update, un comando delete. En el lenguaje SQL. Insert para insertar nuevos registros. Select para recuperar los registros. Update para actualizar los datos de los registros. Y delete para borrar datos de un registro o para borrar un registro en la base de datos de una tabla. A eso se le conoce como
lenguaje de manipulación de datos. Lenguaje de manipulación de datos. El otro lenguaje es el lenguaje de definición de datos, o sea, el que me permite crear las estructuras. Y ahí también vamos a utilizar comandos. El comando create puede ser create database, que me permite crear una base de datos, o create table, que me permite crear una tabla, u otros elementos dentro de la base de datos. Asimismo, podemos tener un alter table para modificar una tabla, la estructura de una tabla, drop para borrar y truncate para borrar los datos de una tabla. Entonces, comandos que nos permiten trabajar sobre la definición de los datos. Y estos son otros elementos que podríamos utilizar, pero en este curso, digamos que vamos a usar algunos de estos, de la definición de los datos y de la manipulación de los datos. Entonces, el lenguaje SQL básicamente lo que proporciona son comandos. Entonces, está el comando para definir las estructuras y están los comandos para manipular los datos. Vamos a seguir de largo esta definición de la teoría y luego nos vamos para la práctica ya abriendo Postgres y mirar a ver si les funciona el Postgres que instalaron. Entonces, en la definición de los datos, ¿qué tengo que hacer? En la definición de los datos tengo que crear la base de datos y tengo que crear las tablas. Cada entidad que defino en el modelo pasa al gestor de base de datos a llamarse una tabla. Entonces, mire que acá en el modelo relacional está la entidad estudiante y la entidad programa académico. Cuando ya bajo esto a un motor de base de datos, a eso también le llamamos tabla. Entonces, mire que aquí tenemos la tabla programa con su estructura y la tabla estudiante con su estructura. Estos son comandos de SQL, comandos para crear una tabla. Esta es la sintaxis para crear una tabla desde una consola de comandos. Con Postgres viene otro programa que se llama pgadmin, que es un programa que gráficamente me permite también gestionar la base de datos, pero él internamente tiene que gestionar tiene que gestionar comandos. Entonces tendrá, si él por allá nos permite gráficamente crear una tabla, pues en el fondo lo que tiene que estar ejecutando es el comando create table, de esta forma. Entonces aquí lo que le está diciendo, cree la tabla que se va a llamar programa y separado por comas especifica los datos. Entonces, miren, aquí está el dato código, el dato nombre, el dato nivel y el dato número de créditos. Estos también se llaman atributos o también se llaman campos. Y yo tengo que especificar qué tipo de datos va a guardar en ese campo. Entonces, por ejemplo, aquí es un varchar de 12, es un carácter con una longitud de 12, un carácter con una longitud de 50 y un carácter con una longitud de 50. Este not null lo que indica es que no va a permitir nulos, o sea que es obligatorio que le ingresemos datos. Y este primary key lo que está diciendo es, defina este como la llave primaria. O sea que en este caso el código va a ser la llave primaria. Cada campo se va a separar por comas. Entonces, en este caso, así es como creamos una tabla desde una línea de comandos. Aquí en el ejemplo está diciendo cree la tabla programa, cree la tabla estudiante con el campo código y ese será su primary key, su llave primaria. Y por acá, mire que dice en estudiante va a usar un constraint, como una especie de restricción. Mire, este estudiante se va a relacionar, se va a crear un constraint que se va a llamar programa estudiante foreign key. ¿Con quién? Con una llave primaria que es el código del programa, este. O sea, este dato se va a relacionar con programa en el campo código. Aquí. O sea, como lo tenemos acá especificado en el diagrama entidad-relación. Estudiante se va a relacionar con programa a través de la llave primaria de programa y la llave foránea de estudiante. Entonces, aquí en el comando, lo que se está diciendo es, oiga, cree esta tabla, pero cree una llave foránea a través, diga que el código de programa es una llave foránea que se va a referenciar con el campo código, que es una llave primaria de la entidad o de la tabla programa. Eso es lo que está diciendo allí. Entonces, en el lenguaje de definición de datos, debemos de tener el comando para crear una base de datos, que no está aquí en la diapositiva, que es create table. Create table. Por acá yo tengo ahorita una consolita. Entonces, si yo le digo aquí, create database, y digamos aquí voy a crear
la base de datos llamada Univalle, le doy Enter, y allí él acaba de crearme, acaba de ejecutar el comando, no sacó error, el comando de una base de datos. Con el comando \L en la línea de consola, ahorita ustedes lo van a practicar, \L, yo le digo a Postgres que me muestre las bases de datos. Antes de crear la base de datos, mire por aquí, yo le dije, lísteme las bases de datos. Entonces, por defecto, hay 3 bases de datos cuando se instala Postgres por primera vez. Postgres, Template 0 y Template 1. Pero como yo aquí le acabo de decir, créeme la base de datos Univalle, voy a volver a decirle aquí \L, le doy Enter, y no me apareció la base de datos, vea pues, y nos sacó error. Vamos a ver, Create Database Univalle. Ok, vamos a ver qué es lo que está pasando. Eh, Create Database. Create Database Univalle. Create Database Univalle. Error de sintaxis cerca de Create. Create, está bien escrito, sí. Create Database Univalle. Enter. Allí supuestamente debería de crear Univalle. No lo creo. Vamos a ver. Con \C conecto a una base de datos, Univalle. No existe la base de datos Univalle. Ah, esto me ha dejado como pensando, porque yo también lo acabé de instalar en la tarde para darle las clases en ese computador, lo instalé. Eh, Permítame un momentico. Voy a conectarme en mi portátil. Voy a conectarme en mi portátil y voy a mostrarlo acá. Ahorita miramos a ver qué puede estar pasando allí. Voy a conectarme acá a mi portátil y vamos a ejecutar el comando desde el portátil. Entonces, permítame un momento. Me estoy conectando desde el portátil a la conferencia. A ver, Univalle. Calendario. Y por aquí esta conferencia. Listo, ahí me acabo de conectar con el portátil y voy a proyectar. Bueno, ahí ya estoy proyectando la imagen de mi portátil. Entonces, ustedes lo están viendo allí. Ahorita miramos a ver qué pasa con esta versión. Aquí yo tengo \L. Aquí yo tengo otras bases de datos. Si observan, aquí está la base de datos ciudades, la base de datos de DVD Rental, Univalle, Persona, Postgres, Pruebas, Template 0, Template 1, y están las bases de datos. Entonces voy a decirle aquí que haga un Create Database, la base de datos Unicentro. La base de datos Unicentro, allí le acabo de decir que la cree.
create database. Vea pues. Create database Unicentro. Error de sintaxis acerca de create database. Database Unicentro. ¿En mayúscula qué? Pues los comandos no hay necesidad. Database Unicentro. Los comandos no hay necesidad que se escriban en mayúscula. Con minúscula funciona. Vamos a ver, ahí lo está ejecutando. Listo, y ahí dijo create database. Ahí la creo, /L. Y aquí está la base de datos Unicentro en mi portátil. Bueno, pero inicialmente create database Unicentro, él había dicho que había un error, no sé. Allá arriba en ese comando, acá arriba, ¿qué error hay? ¿Qué error hay? ¿Qué hay de diferencia entre este y este? No, pues eso es lo que estoy viendo, porque pues este comando es el comando más básico. ¿Que aquí está mal escrito? Ah, no, pero acá en la primera vez, create database. Mira que aquí está create database. No, el nombre de la base de datos, si observan acá, por ejemplo, esta base de datos se llama ciudades con la C mayúscula, esta se llama DVD rental, todo en mayúscula, y aquí Univalle está en mayúscula, o sea que el nombre de la base de datos no es obligatoria que se escriba en minúscula o en mayúscula. Bueno, entonces, luego reviso a ver qué pasó allí, pero digamos que ese es el comando para crear una base de datos. Entonces voy a volver a dar la presentación de acá del otro computador, no del portátil. Pues permítame un momento. Voy a decir que deje de compartir acá. Y vamos a ver. Listo, ahí ya se está viendo nuevamente acá. Bueno, entonces, veamos acá. Bueno, volvamos a intentar porque allá después dijimos create database Univalle. Create database Univalle. No lo está tomando. Bueno, luego lo revisamos. Entonces, yo debo de tener una base de datos. Aquí en ese momento, ¿qué bases de datos hay? Está Postgres, está en este MySQL que acabamos de instalar y de pronto ustedes también tienen esto. Está la base de datos Postgres, está la base de datos Template 0 y está la base de datos Template 1. Esas son las bases de datos que se están trabajando. En este momento estamos conectados, o yo estoy conectado, a la base de datos Postgres, que inicialmente, cuando me conecté, allí estaba. Voy a salir un momento de este línea de comando. Ahí me sale control Z y voy a volver a entrar. Entonces, por acá, yo tengo instalado Postgres. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Alguien ahí que me conteste. Sí, vamos a ver por acá qué había dicho, profe. Eso es caso con MVC, los modelos representarían cada tabla de la base. Sí, cuando veamos el MVC, vamos a ver que en el modelo cada tabla tiene representado una clase.
No, en ese caso, pues el comando se hace con minúscula, ya lo vimos allá que ya ejecutó. ¿Por qué no lo dejaba antes? Luego yo, ahora que terminamos acá, miramos a ver y miro yo a ver y luego les comento qué es lo que estaba pasando ahí. Si ese estaba mal escrito, no hay necesidad que la base de datos se vaya en minúscula y lo demás. ¿Listo? Entonces, por acá, cuando yo instalo Progress, pues por acá él queda una opción de Postgres y por acá está el shell para que nos mande a la línea de consola. Entonces aquí nos dice, ¿en dónde está el servidor? Bueno, el servidor está aquí en localhost. La base de datos con la cual me voy a conectar inicialmente es Postgres. Si no, ahí cambiaría el nombre de la base de datos a la cual tenga. El puerto por defecto donde escucha ese servidor, cuando instalamos, él dice en qué puerto quiere trabajar. Eso de puertos es porque puedo tener en un mismo computador varios servicios y yo tengo que identificarlos con diferentes servicios. Entonces, Postgres viene por defecto instalado en el puerto 5032. Si se cambió en la instalación, pues aquí tendría que cambiar ese puerto. Y el usuario con que se va a conectar es Postgres. Y yo cuando instalé le di una contraseña que fue Postgres. A ver, Postgres SQL. Listo, y ahí me acabo de conectar. Voy a decirle aquí que me muestre las bases de datos y esas son las bases de datos que hay. Cuando yo me quiero conectar a una base de datos, entonces le digo control C, entonces digámosle template 0. Listo, la base de datos template 0 no acepta conexiones. Bueno, vamos a ver la template 1. Eso depende de los derechos. Ahora está conectado a la base de datos template 1. Entonces, si miran, intenté conectarme a la base de datos template 0. Mire, usted no tiene derecho para conectarse allí. Y después le dije, conéctese a la base de template 1. Si ven aquí ya el PRON del sistema, dice que estoy conectado a la base de datos template 1. Entonces, digamos que contra la C me permite conectarme a una base de datos en la línea de consola de Postgres. Si le digo contra las D, me mostraría las tablas, las relaciones que hay en ese momento creadas. Pero en esa base de datos, en este momento, no hay ninguna tabla. Entonces, por eso dice, no se encontró ninguna relación. Entonces, ahí en esa ventana es donde yo escribiría los comandos. En esa ventana es donde yo escribiría los comandos. En este caso, un comando para crear una tabla sería esta. Un comando para crear una tabla sería este comando con esta estructura. Dentro de los lenguajes de manipulación de datos o dentro de las necesidades que tenemos para trabajar en una base de datos es insertar datos. Entonces, ¿cómo insertamos datos? Pues en el SQL hay un comando, que en este caso es inserinto, el nombre de la tabla, entre paréntesis, los campos a los cuales le voy a insertar, y luego values y entre paréntesis separado por comas los datos. Entonces, este dato será el código, este dato será el nombre, este dato será el nivel y este dato será el número de créditos. Entonces, ese es el comando inserinto. Es posible que a veces no le especifiquemos los nombres de los campos. Entonces, si no le especifico los nombres de los campos, deberá haber todos los datos de todos los campos que tenga esa tabla. Si especifico solamente los que estoy especificando. Pero si digo inserinto values, tengo que dar todos los datos en el mismo orden de cómo crearon la estructura de la tabla. Aquí hay otro ejemplo. Inserte otro registro a estos datos con estos valores. Entonces, el código del programa sería el 3703, el nombre sería Ingeniería de Suelos, el nivel sería pregrado y el número de crédito sería 120. ¿Cómo saco datos de la base de datos? Entonces, con el comando select. Entonces, la estructura del comando select es select campos from tabla. Select campos from tabla. Cuando aquí le damos asterisco, lo que le estamos diciendo es tráigame todos los datos de la tabla. Todos los datos, todos los que tenga programa, tráigalos. No es aconsejable en una aplicación que vamos a diseñar decirle siempre select asterisco, porque posiblemente yo no necesito traer todos los datos, yo solamente necesito traer algunos datos. Yo no necesito todos los datos posiblemente en la aplicación, solamente algunos. Entonces aquí irán los nombres de los campos, como los definí en la tabla. Entonces, por ejemplo, que yo quiero solamente el código del programa y el nombre del programa. Entonces aquí tendría que decirle select
código, coma, nombre, espacio, from y nombre de la tabla, que en este caso es programas. Entonces ya vimos cómo crear una tabla, cómo insertar registros y cómo consultar datos. Bueno, aquí estaba el ejemplo. Mira, si yo quiero sacar algunos datos específicos, entonces simplemente le digo select código from programa. Bueno, en el select también tenemos la cláusula where. La cláusula where. Entonces la cláusula where, cuando le decimos select sin el where o sin ningún otro atributo, lo que hace es que nos trae todos los registros que tenga la tabla. En este caso traería todos los programas que tenga la tabla programa. Solamente el código y el nombre. Si yo quiero que solamente sean algunos, entonces utilizo la cláusula where. Y la cláusula where lo que hay es una condición. Entonces, cualquier condición. Entonces, en ese caso, por ejemplo, que el número de crédito sea menor a 120. Entonces, solo los registros que cumplan con ese criterio, con esa condición, saldrán en la consulta. También podríamos decir aquí and y otra condición. Lo que manejamos algorítmicamente y en los programas como condicionales, aquí se aplica eso. Otra forma de establecer condicionales es cadenas, que sería de esta manera. Este se utiliza mucho porque aquí lo que está diciendo es, tráigame todos los programas donde el nombre sea parecido a este patrón. Y este patrón lo que está diciendo aquí, todos los que comiencen por eco. Este porcentaje significa que comience por eco y no importa lo que haya de ahí para adelante como tal. Si acá al principio también le ponemos un porcentaje, entonces lo que estaríamos diciendo es, traiga todo lo que se llame en el nombre que tenga en cualquier lado la palabra eco, ya sea al principio, al final o al medio. Si pusiéramos otro porcentaje aquí. Pero para este ejemplo está diciendo eco porcentaje, entonces todo lo que comienza con eco, todo lo que comienza con eco. Y acá están los operadores lógicos, mire. Todos los programas cuyo número de crédito sea mayor a 100 y número de crédito sea menor a 150. Entonces, esta es la cláusula select para sacar datos, Hay otros atributos que tiene el comando select, pero que eso después lo utilizarán. También hay unos conceptos de joins dentro de los selects. Cuando queremos hacer una consulta sobre diferentes tablas, posiblemente necesitamos hacer joins. Entonces, eso de los joins es interesante porque es como hacer uniones entre conjuntos. Por allá cuando vean bases de datos, posiblemente esta imagen les va a servir mucho. Vamos a buscarla por aquí. Digámosle joins en SQL. Aquí hay una imagen. Esta imagen es muy interesante. Porque aquí esto es como una especie de teoría de conjuntos. De hecho, el modelo relacional de Frank Cote se basa en la teoría de conjuntos. Entonces, estos son los joins. Entonces, aquí lo que está representando es que usted quiere unir dos tablas. Entonces, digamos, la tabla estudiante y la tabla programa. Entonces, hay varios joins. El que más se utiliza es el inner join. Entonces, aquí lo que está diciendo es lo que sea común entre la tabla A y la tabla B. Lo que sea común entre la tabla A y la tabla B. Entonces, eso se hace así. Select, los lista de campos, from, la tabla A, inner join, la tabla B, on, la llave primaria de la tabla A sea igual a la llave foránea de la tabla B. O la llave foránea de la tabla A sea igual a la llave primaria de la tabla B. Este es como el más común de todos. El más común. Este es el producto cartesiano. Aquí trae todo de todo. Este es el que más se utiliza. Y otro también que se utiliza es el left join y el right join. Entonces aquí está el left join. Y aquí está el right join. Pero eso lo van a ver ustedes más en el curso de base de datos. De pronto acá vamos a utilizar mucho inner join. Vamos a utilizar el inner join para cuando vamos a hacer consultas en más de una tabla. Bueno, el comando que se utiliza para actualizar datos es el comando update. Entonces, lo que decimos es update de la tabla y el set es el campo que voy a modificar. Entonces, aquí estaríamos diciendo actualice el campo número de créditos igual a 170. Con el comando update y el comando delete hay que tener mucho cuidado porque si usted lo deja sin la cláusula where, o sea que simplemente dice update programa C número de créditos igual a 170 y le da enter. Entonces lo que usted está diciendo ahí, vaya a todos los programas y póngalos
el número de crédito en 170. O sea que si usted tenía 100 programas, los 100 programas quedan con número de crédito. Y no hay forma de reversar eso, al menos que esté haciendo transacciones, que pueda hacer un rollback. Pero si usted no ha iniciado una transacción, ese comando se ejecuta de una vez. Y entonces ahí habrá cambiado el número de créditos para todos los programas. Entonces, con el update y el delete, generalmente hay que utilizar un where, porque si no lo utilizamos, se aplica para todos los registros que haya en esa tabla. Entonces, en este ejemplo, lo que está diciendo es actualice el número de crédito a 170 de la tabla del programa para aquel programa cuyo código sea 7702. O sea que en este caso, ahí lo va a cambiar para un solo programa. Con eso actualizamos datos. Para borrar datos lo hacemos con el comando delete. Entonces, en ese caso sería delete from la tabla y el comando where. Si igual, si deja el comando delete sin un where, estaría diciendo borre todos los registros de la tabla programa. Y es un borrado físico. O sea, no hay forma de recuperar. Entonces, en este caso, siempre que van a hacer un delete from solito, tengan mucho cuidado porque estarían borrando todos los datos de la base de datos. Bueno, aquí hay una URL donde podrían encontrar otros comandos. Bueno, entonces, ¿en dónde vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer en el PostgreSQL. Allí lo vamos a hacer. Entonces, algunos de ustedes, de acuerdo al video que yo les mandé, pues lo descargaron, bajaron su versión en SQL y posiblemente instalaron el SQL. En la sala, allá en la sala de Univalle, posiblemente nos vamos a tener que conectar con la consola. Si eso es así, lo que vamos a decir es el comando psql en una línea de comandos. El "-h" es en qué host va a estar, el nombre del host, "-u", el nombre del usuario, "-d", el nombre de la base de datos. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, voy a conectarme a la línea de comandos de Postgres con el usuario, en el host PGSQL2, con el usuario YRomo y a la base de datos YRomo. O acá este ejemplo sería, un usuario se va a conectar a Postgres, el usuario se llama 1623806 y la base de datos con la cual se va a conectar es 1623806. Entonces uno en el comando establece con quién se va a conectar y con qué usuario. Cuando instalamos Postgres viene un programa que se llama pgadmin o pgadmin. Este es un programa que permite manejar la base de datos de forma gráfica. Entonces, digamos que allá él nos va a dar una interfaz para no digitar los comandos, sino que nosotros a través de esa interfaz gráfica hagamos gestión sobre la base de datos. Eso se llama pgadmin. Si vemos acá en donde instalamos Postgres, posiblemente, acá en Postgres, a ver, aquí está Postgres. Si observan, aquí está pgadmin. Desde la versión 10 para arriba viene la versión 4 de pgadmin, la versión 4. Desde la versión 9.5, de la versión 10 para abajo, viene el pgadmin, la versión 3. La versión 3 se instala como una aplicación de escritorio, mientras que esta, si yo la ejecuto, es lo que abre en el navegador, me abre el gestor de base de datos. Entonces, por aquí yo le digo, ok, conéctese a este gestor, conéctese a este gestor y conéctese a esta base de datos. Entonces, ahí digamos que me conecta a la base de datos. Posiblemente si yo me desconecto del servidor y le digo, sigue, desconéctese, entonces ahí está desconectado. Yo quiero volverme a conectar, entonces le digo, conéctese al servidor y él me pide la clave. Entonces, aquí es PostgreSQL. Listo, y ahí ya se volvió a conectar. Entonces me conecté a PostgreSQL y a la base de datos Postgres. Entonces, si observan aquí, pues básicamente aquí se puede manejar el gestor de base de datos Postgres de forma gráfica. Entonces, aquí hay una sola base de datos Postgres. Aquí no nos da la opción de las otras bases de datos. Vamos a ver, aquí yo le puedo decir create database, cree una base de datos. Digamos aquí que nos cree Univalle, que no nos la quiso crear por allá por la consola. Entonces, base de datos de ejemplo. Y digámosle que lo grabe. Vamos a ver qué nos dice.
Listo, error la base de datos de origen template. Ok, como dejé por acá utilizando esta base de datos, te voy a decirle aquí, sálgase, control Z, enter. Listo, ya me sale, digámosle OK aquí, volvemos a decir save. Listo, y ahí ya acaba de crear la base de datos Univalle. Por acá sí lo dejo crear. Entonces algo pasa con la consola. Luego reviso a ver qué fue lo que pasó con la consola. Entonces ahí acabo de crear la base de Univalle. Voy a conectarme nuevamente por la consola. Vengo nuevamente acá a PostgreSQL, la consola. Enter, 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 enter. Y aquí la contraseña es PostgreSQL. Para mí, ¿no? Porque yo le puse así para usted, la que le haya dado. Le voy a decir control/L. Y ahí está la base de datos Univalle. Ahí está la base de datos Univalle. Si me quiero conectar a la base de datos Univalle por aquí, entonces le digo control, /C y le digo Univalle. Si la di con la U en mayúscula, ahí sí tengo que dar la E en mayúscula. Univalle. Entonces ahorita ya estoy conectado a Univalle y le digo, dígame cuáles son las bases de datos, cuáles son las tablas que hay, y me dice no hay ninguna tabla. ¿Listo? Entonces este es el pgadmin. pgadmin. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes tienen instalado PostgreSQL? Díganme ahí en el chat, yo, para ver quiénes ya tienen instalado. Santiago, Michael, Andrés, Edwin, Víctor, Javier. Bueno, entonces más fácil es, ¿quién no lo ha instalado? Bueno, acá dice que hay 10 personas, menos 3 que son los míos, son 7. Entonces son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí ya están. Ok, entonces ya todo lo tienen instalado. Ok, entonces pgadmin pues, nos permite gestionar esto de forma gráfica. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, por favor ustedes conéctense a la consola. ¿Cómo se conectan a la consola? Voy a salirme aquí, control Z y me salgo. Entonces recuerden, van al botón de menú de Windows y por allí en sus programas debe estar la opción PostgreSQL. Aquí está PostgreSQL. Y vaya y le da clic en SQL Shell. Y le dan Enter, 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 Enter y la clave que le dieron. PostgreSQL. Y clave, ahí estoy conectado yo. Miren a ver ustedes si se conectan. Se conectó, pero me dio una advertencia. Dice el código de la página de la consola 850 difiere del código de la página de Windows. Sí, eso es un conjunto de caracteres, no importa. Si miras mi pantalla, a mí también me está apareciendo ese error. Entonces ahí ese simplemente es que lo que nos está advirtiendo es que los conjuntos de caracteres no son equivalentes. Entonces podríamos omitir esa advertencia. Listo, entonces ustedes allá, por favor, díganle allí create database y el nombre de la base de datos. Entonces, digámosle aquí Univalle. Si lo pueden escribir todo en minúscula, a ver. Create database Univalle. Miren, si miran que ahorita funcionó. Mire, le acaba de decir Create Database Unicentro y ahí acaba de crear la base de datos. Bueno, no sé qué. Habría que revisar a ver qué está pasando con esa consolita. ¿Ustedes pudieron crear su base de datos Univalle? Create Database Univalle. Le dan punto y coma y le dan Enter. Create Database Univalle, punto y coma y le dan Enter. Si le sale el mensaje Create Database es porque
crearon la base de datos. Entonces, siempre el comando que demos, vamos a terminarlo en punto y coma. Eso es lo que le indica a él que hay, hasta ahí va el comando. De pronto, ahora cuando les hice el ejemplo, de pronto fue eso lo que emití. No le di punto y coma y quedó sin cerrar ese comando y por eso estaba saliendo ese error. Entonces, ¿pudieron crear su base de datos? El compañero Santiago tiene Sí, una pregunta. ¿cuál es la pregunta de Santiago? Sí, cuando le da enter en username, Ajá. dice PQ. Sí, Bueno, como hagamos lo nosotros siguiente. user y un código de error aquí. Bueno, Santiago, hagamos lo siguiente. Yo ahorita voy a dejar de presentar mi pantalla. Allá ustedes tienen presentar pantalla. Entonces, Santiago, preséntame tu pantalla para ver cómo qué es lo que está haciendo. Entonces, pues sí, por favor, presenta tu pantalla. Dices presentar pantalla, puedes decirles toda la pantalla o una ventana, como quieras, eso está bien. Listo, entonces acá dice localhost Postgres, username Postgres, error, no se puede conectar al servidor, no se puede conectar al servidor, connection refuse, ese servidor se ejecuta en un servidor localhost y está aceptando conexiones en el puerto. Dale enter. Ok, ajá, SQL Postgres, ajá, enter. Localhost enter, 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 enter. Ok, de pronto cuando instalaste le cambiaste el nombre al usuario. Porque allí lo que está diciendo es que vuelve ¿vuelve a la qué? Vuelve a la ventana de consola. No, pues si no tienes un usuario con el cual te puedas conectar, pues no podemos acceder a qué es lo que hay internamente en el motor de la base de datos. Entonces necesitamos un usuario. Entonces lo que podrías hacer allí es desinstálalo y vuelve y lo instalas. Porque allí lo que está diciendo es que no se puede conectar no se puede conectar, digamos, con ese usuario a ese motor de base de datos. Listo, entonces, yo ya tengo aquí mi base de datos Univalle contra las L. Ahí está. Entonces, ¿cómo hago para seleccionar esa base de datos? Digo /C. A esto no le vamos a dar mucho rollo porque, pues básicamente eso es para que ustedes sepan que se puede manejar desde la consola de comando, de línea de comando. Pero igual nosotros tenemos programas que nos permiten hacer gestión de los programas como el pgadmin. Entonces aquí voy a decirle aquí, cámbiese la base de datos, ahí se acaba de cambiar a la base de datos. Entonces estoy trabajando en este momento con un Univalle. Ok, aquí Samuel le recomienda a Santiago que en la línea de comando lo ejecute de esta manera. Listo. Entonces acá ya tenemos en este momento tenemos creado la base de datos Univalle. Entonces vamos a crear la tabla programa. ¿Cómo se crea la tabla programa? Entonces le diríamos create
Debo tener mucho cuidado en cuál es la base de datos que estamos trabajando. Entonces yo aquí estoy trabajando. Ay, perdón. Venga, yo presento pantalla. Listo, ahí ya me están viendo. Ok. Listo, entonces, acá les mostraba que se creó la base de datos Univalle, que me cambié a la base de datos Univalle. Y en este caso, yo sé que estoy en la base de datos Univalle y no tengo en este momento entidades o tablas creadas, porque yo le digo, muéstrame las tablas y no hay ninguna creada. Entonces vamos a crear una, entonces le decimos create. Recuerden que hasta que él no encuentre un punto y coma, él no asume que termine el comando lo termina un punto y coma. Entonces create table, el nombre de la base de datos, perdón, el nombre de la tabla, que en este caso es programa, el nombre de la tabla, que en este caso es programa, abro paréntesis, si quiero lo hago en una sola línea larga, pero si no, lo puedo hacer en varias líneas, porque él solamente termina el comando cuando encuentre un punto y coma. Aquí le voy a decir enter. Entonces aquí vamos a decirle que hay un campo que se llama código, que es de tipo varchar, y va a tener una longitud de 20. Varchar de 20. No null, o sea que no va a permitir, tiene que escribir algo, y vamos a definir como un primary key. Ahí estamos diciendo la tabla programa tiene un campo que se llama código, es de tipo varchar, de tipo texto, va a tener una longitud de 20 y no va a permitir nulos y va a ser la llave primaria. Lo único que van a tener en cuenta acá es que si ustedes no escriben bien el comando y lo ejecutan, luego tienen que volver a escribir todo. Por eso es un poquito engorroso trabajar en la línea de comando. Generalmente lo que uno hace es que escribe el comando en un bloc de notas y luego copia y pega el comando acá. Yo voy a seguirlo haciendo. Entonces aquí le digo OK y voy a tener un campo llamado nombre de tipo varchar de longitud 50 y no va a permitir vacío, no null. Voy a crear en esta tabla un campo que llame nivel, va a ser de tipo varchar con una longitud de 50 y vamos a tener otro campo que se va a llamar num raya al piso créditos de tipo integer. ¿Listo? Y le doy, cierro paréntesis y punto y coma. Pues si el comando está bien, allí va a crear la tabla. Si hay un error, él nos dirá, hay un error cerca de tal parte. Cerca de tal parte. Y tendré que volver a escribir todo el comando porque no hay forma de volver a decirle, voy a modificar eso. Entonces, como lo hice en línea, tendría que ir haciendo línea por línea, recuperando el comando. Voy a darle enter. Listo, mire, ahí cometí un error. ¿Por qué? Porque le dije not n. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Con flecha hacia arriba, recupero como el historial. Entonces, create table, código, nombre, flecha hacia arriba y hacia abajo recuperando el historial. Ah, pero la volví a embarrar. Bueno, terminemos esto aquí. Y vuelvo y flecha hacia arriba, create table, flecha hacia abajo, esto, flecha hacia abajo y aquí es not null, coma, enter, flecha hacia arriba. Aquí ya no perdí, aquí está, nivel y número de créditos. Esto lo estoy recuperando con la flecha hacia arriba o la flecha hacia abajo. Enter, y listo, y ahí ya creo la tabla. Entonces, acabamos de crear la tabla programa. Acabamos, bueno, gracias, Víctor, no lo había visto. Ahí el no lo había quedado mal. Bueno, Santiago dice que le sigue saliendo un error. Si quieres ahora, Santiago, cuando termine, quedamos los dos y miramos y volvemos a hacer la instalación, ¿vale? Bueno, entonces aquí yo lo voy a decir contra las D, y entonces mire que ahora en Univalle hay una tabla llamada
programa. Entonces, la tabla que es de tipo programa. Si le doy backslash D y le digo espacio programa, entonces lo que me muestra es el contenido o la estructura de la tabla programa. Mira, ahí está la estructura de la tabla programa. Y dice que la llave primaria es el código. Entonces, allí hemos creado, una tabla llamada programa. Entonces, ustedes por favor creen su tabla estudiante. Entonces, acá en la diapositiva de clase está la estructura de la tabla estudiante. Ahí está, la tabla estudiante. Entonces, creen la tabla estudiante, háganlo por consola, tabla estudiante. Entonces, recuerden que podrían abrir un bloc de notas y en el bloc de notas pueden escribir le hacen un copiar y luego acá vienen y le hacen un pegar. Aquí en Windows sería por aquí, por este icono, editar y luego pegar. O directamente control B. Y ahí pegarían y ya ejecutarían. Entonces, digamos que es más fácil si lo hacen en un bloc de notas. Entonces, creen ustedes la tabla estudiante. Creen la tabla estudiante. En su base de datos Univalle. Entonces demos unos 5 minuticos. Yo creo que en 5 minuticos ustedes podrían crear esa tabla. La tabla estudiante. Listo, dale, Santiago, desinstala y vuelve a instalas. Entonces, con el comando create table, creen la tabla estudiante. Creo que allí en la diapositiva están en donde está en este momento proyectando, está la estructura de la tabla estudiante. Tiene un campo código de tipo varchar de longitud 20. No va a aceptar nulos y la llave primaria es el código. Va a tener un campo llamado nombre. Va a guardar caracteres con una longitud de 50. No va a permitir vacíos, o sea, no va a permitir nulos. Tiene un campo que se llama sexo de tipo varchar con una longitud de 12. Va a tener un campo llamado código, raya al piso, programa de tipo varchar, En este caso no le define la longitud de tipo y que no tenga nulos. Varchar no null y que no tenga nulos. Y vas a generar un constraint para definir una relación entre ellos. Entonces, va a definir un constraint que se va a llamar programa, raya al piso, est, raya al piso, fk de foreign key. Va a ser un foreign key con el campo código raya al piso programa, código raya al piso programa, y va a estar referenciado con la tabla programa y su campo código. Entonces, ese sería el comando
para hacerlo. Entonces, si miran ahí es un poco engorroso. Es un poco engorroso. Para eso es que existe el PG-admin. Para eso existe el PG-admin. Por acá, PG-admin. Entonces, por acá va a ser gráfico. Le decimos aquí, conéctese a la base de datos Univalle. Y por aquí donde dice esquemas, están las tablas. Entonces, mire que ahí está la tabla programa. Y la tabla programa tiene unas columnas, código, nombre, y nivel y número de créditos. Entonces le podemos decir, haga una propiedad de él y por acá él tiene definido sus datos. Sus datos. Bueno, como estamos cortos de tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar, yo creo que todos ya tienen allí su tabla programa creada. Le damos control /D. Ahí está la tabla programa. Entonces, queremos insertar un registro sobre la tabla programa. Queremos insertar un registro sobre la tabla programa. Entonces, básicamente lo que tenemos que utilizar es el comando insert. El comando insert. Inserinto. Insert-into. El nombre de la tabla, que en este caso es programa. Puedo establecer los nombres de los campos, en este caso código, coma, nombre, coma, nivel, coma, número de créditos. Número de créditos. Values y los valores. Entonces, en este caso, el 3702, que es lo que tiene en la diapositiva, coma, el programa Ingeniería de Sistemas, coma, es de nivel pregrado y tiene 120 créditos. Entonces, ahí estaríamos insertando un registro en la tabla programa. Bueno, ¿por qué es interesante saber el comando? Porque cuando estemos, me dice que el número de créditos no existe. Num _piso créditos. Num _piso créditos. No existe la columna num créditos en la relación programa. A ver. Insert este. Créditos. Es que la embarré. En vez de poner el número de crédito, puse num créditos. Había dado una N en vez de una M. Listo. Y los values son estos. Un error de sintaxis. Un error de sintaxis cerca del insert. Insert into, código, nombre, nivel, cerca del insert. Ok, acá si observan aquí, en el prompt del sistema, él todavía no estaba preparado para recibir comandos. ¿Cómo nos damos cuenta? Mire que aquí él está preparado para recibir comandos cuando aparezca un igual, pero aquí cuando yo volví a comenzar este otro comando, él dijo menos. O sea que había yo comenzado a escribir un comando. Le vamos a volver a decir aquí, inserinto, los campos, código, nombre, nivel y número de créditos. Y vamos a hacerlo con este. Entonces, el código va a ser 3702, el nombre de ingeniería del sistema, el nivel pregrado y el número de créditos 120.
Enter. Ah, carambas. Pero estoy escribiendo mal. El número de créditos. Créditos. Bueno, que valga estos errores que estoy cometiendo para decirle, mire, por acá él me dijo aquí que el error estaba aquí. ¿Ok? Que el error estaba aquí. O sea que él me sugiere de dónde está el error y aquí dice, el número de columna no existe. Luego por acá me dijo, este insert yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque cuando lo comencé a escribir aquí, él tenía un comando de por medio. O sea que yo aquí arranqué y no terminé ese comando. Entonces quedaron dos veces la palabra insert. Por eso sacó error de sintaxis. Y luego acá volvió y dijo, ok, no te puedo ejecutar este comando porque la columna no existe. Es decir, que cada que ejecuto el comando, él me dice el error. ¿Eso quién lo está haciendo? El gestor de la base de datos. El gestor de la base de datos, pues básicamente nos devuelve, cuando no cumplimos la sintaxis del lenguaje SQL, nos devuelve el error. Vamos a ver si por fin la segunda es vencida y puedo crear el registro. Listo, ahí ya lo inserté. Entonces dijo insertaste un registro. Bueno, allá en la diapositiva hay otro registro, que es el 3703, voy a decirle aquí, inserte 3703, que es ingeniería de suelos. Ingeniería de suelos, es de pregrado y tiene también 120 créditos. Ah, pero aquí no he dado insert. Entonces, insert, voy a corregir aquí, créditos, inserito créditos. Ok. El programa 3703, ingeniería de suelos. Ingeniería de suelos es de pegado y 120. Listo. Enter. Ahí está. Entonces, insertó un registro. Insertó un registro. Si quiero ver los datos de ese registro, ¿qué comando doy? ¿Quién me ayuda? Exacto, el comando select. Entonces yo le puedo decir select asterisco from y el nombre de la tabla, que en este caso es programa. Select asterisco from programa. Y entonces mire que saca los dos registros que tiene en ese momento la tabla programa. Entonces select asterisco from programa. Si no quiero todos los campos, entonces solamente quiero el código y solo quiero el nombre. Entonces le digo select y la lista de campos. Select y la lista de campos. Entonces ahí solamente saco el código y el nombre. Y también puedo hacer el where. Entonces podría decirle ahora, ok, mire, haga un select asterisco código nombre from programa donde, where, donde el código sea igual a 3702. Y le doy enter. Entonces mire que ahí solamente sacó a el programa del código 3702. Entonces, en ese web puede ir cualquier condición. Perdón, puede ir cualquier condición. Puede ir cualquier condición. Entonces yo podría decirle, haga un select, pero aprovechemos este, select, donde código like, donde código sea parecido a ese asterisco. Ese asterisco. Ahí me va a sacar los dos. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo todos los que comiencen con ese. Todos los que comiencen. Bueno, en este caso, donde código sea like sistema. Ah, ok, como es ingeniería, ninguno comienza con ese. Digámosle que todos comiencen con I. Y porcentaje. Select código nombre from programa donde código like. Ah, pues hoy estoy como un poquito lento. Hoy estoy un poquito lento. No es código, gracias Samuel, ya veía tu ayuda. No es código, es nombre. Donde nombre comience con I. Ahí está. El primero donde nombre comience con S, pues no existe. Pero si yo le digo en donde cualquier asterisco, S asterisco, entonces será en donde encuentre una S. ¿Sí? O yo puedo decir en donde encuentre un SU. Entonces ahí solamente serán sueldos. Eso es muy importante, ese
operador lie es muy importante para cuando se está utilizando con cadenas. Por ejemplo, que en una base de datos tengamos todos los usuarios y nos dicen, mire, saque todos los usuarios que sean de Gmail. Ah, ok, entonces donde el mail sea like porcentaje arroba Gmail porcentaje. Ahí estará sacando todos los que sean estén en ese formato. Hay otros operadores como el between, hay otro como el in. El between es para que esté en un rango, between tal cosa y tal cosa. El in es una lista, que los datos estén entre esta lista. Bueno, pero eso digamos que todo eso, digamos que es un poco lo que ustedes trabajarán en la base de datos. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí lo que hemos visto es que podemos trabajar las bases de datos desde una consola de comando. Entonces, digámosle control Z, voy a salirme allí, control Z, y eso también lo podemos hacer gráficamente acá, gráficamente. Entonces, aquí está la tabla programa. Si quisiéramos crear una tabla, le diríamos clic derecho, create table. Y aquí nos saca en varias columnas lo que queremos hacer. Entonces, en forma general, cómo se va a llamar la tabla, cuáles son las columnas que va a tener, cuáles son las columnas que va a tener, cuáles son los constraints que va a tener, si es una llave primaria, si es una llave foránea y sucesivo. O sea que gráficamente lo podemos hacer por acá. También podemos decirle a él que nos muestre cuántos registros tiene la tabla. Entonces, digamos, count rows. Entonces, él nos dirá allí cuántos registros tiene la tabla. Por acá, si miran, aquí hay un query tools. Él nos abre aquí y aquí también podemos ejecutar comandos. Entonces, ya no necesariamente hay que hacerlo allá desde la consola, sino que por aquí en query tools podemos también decirle a él que ejecute un determinado comando. Entonces escribimos el comando, le decimos ejecute el comando y ahí lo ejecutó. Entonces mire que acá abajo aparecieron los resultados, tal cual como lo hicimos en la consola de comandos. Entonces dígamele aquí que me muestre el código y el nombre del programa. Aquí importante es que podemos venir a ver rápidamente cómo está esto, nombre sí, le digo ejecútelo y ahí nos lo muestra. Entonces, aquí por Query Tools podemos también escribir las sentencias de comando. Está este aquí que es para visualizar los datos. Entonces, él aquí visualiza los datos. Entonces, también podemos de alguna manera ejecutar esas operaciones acá. O lo hacemos utilizando el Query Tools, que es el editor y escribimos el comando, o con este. Igual acá cuando le damos clic derecho, podemos hacer otras cosas, miren. Podemos crear una columna, crear un índice, podemos contar, podemos borrar en cascada. Como él cuida la integridad referencial, en un momento determinado, él debe decir, yo no puedo borrar esto porque violo la integridad referencial. Entonces tendríamos que recurrir a esto. Por acá hay un import y un export. Entonces, yo puedo salvar mi base de datos a un archivo y luego la puedo recuperar. Salvar y recuperar. Por acá hay un backup directamente. Yo puedo hacer un backup a mi base de datos y puedo restaurar. Y por aquí también tiene él que yo pueda visualizar los datos. Dice, muéstrame todos los datos. Y ahí los muestra, o sea, hace un select. Pero también puedo decir, muéstreme solo los 100 primeros cuando hay muchos datos. Entonces mostrará solamente los 100 primeros. Entonces digamos que esta aplicación nos ayuda a gestionar la base de datos de una manera más friendly, user friendly, como una interfaz amigable. Entonces, digamos que este programa me permite hacer esto acá. ¿Listo? Entonces, esto es de practicar. Por eso, no es un taller, es solamente para que ustedes lo practiquen de aquí al viernes. Creo que no se los he habilitado. Entonces, voy a mostrar este archivito.
En este archivito son un archivo donde les pido que hagan algunas tareas. Bueno, ahí inicialmente les pongo los comandos, los mismos que estaban allá en la diapositiva, los comandos inicialmente. Por aquí está el ejemplo que hicimos allá, el comando alter table, el comando para insertar registros, el comando para consultar, el comando para actualizar, el comando para borrar. Y hay como 16 necesidades. Entonces dice, seleccione la base de datos asignada, seleccione la base de datos asignada y agregue código al estudiante. Crear la tabla asignatura con la siguiente estructura. Crear la tabla estudiante asignatura con la siguiente estructura. Entonces, digamos que es para que ustedes ejecuten estos comandos y puedan allá aplicar el lenguaje SQL, que es básicamente lo que vimos hoy. Entonces, hay bases de datos que son los datos, hay motores de base de datos que son los programas y hay un lenguaje que permite hacer operaciones en los datos en esos gestores de base de datos, que es el SQL. Y digamos que las operaciones principales, digámoslo así, es lo que se conocen como el CRUD. El CRUD. Vamos a hacerlo así, el CRUD. Eso es una operación que nosotros generalmente realizamos, operaciones básicas en las aplicaciones. Entonces aquí sería create, read, update y delete. Entonces el CRUD de una tabla es que yo pueda hacer estas operaciones. Crear un registro, consultar un registro, actualizar un registro y borrar un registro. Entonces el create, pues básicamente se hace en el comando, con el comando insert. El consultar se hace con el comando select. El update se hace con el comando update y el delete se hace con el comando SQL delete. Digamos que son los datos, son los comandos que nosotros vamos a utilizar en la aplicación de Java para poder hacer la operación con la base de datos. Entonces, preguntas. Venga, yo miro el chat. Preguntas. Si alguien tiene el micrófono y tiene preguntas, pues lo puede hacer. Recuerda que esto solamente son ejercicios, no es un laboratorio. Entonces, preguntas. A ver, yo veo el chat. Ok. Sí, ahora que terminemos, yo le digo, deje de grabar. Él se demora más o menos por ahí unos 15, 20 minutos en mandarme el video y yo se los pongo allí en el campus. Se los pongo ahí en el campus para que lo puedan ver. Edwin, pues ahora no, creo que todo es de práctica. Ah, ok. Listo, o sea que no tienes preguntas, pero digamos que las preguntas van a salir en el momento que comiences a practicar. Sí, este lenguaje SQL, y teniendo un poquito pues el contexto de lo que son las bases de datos relacionales, pues básicamente es tener como memorizada la estructura del comando y poderlo ejecutar. Entonces, digamos que saquen un espacio para que ustedes ejecuten estos ejercicios que hay aquí, como estas necesidades. Lo pueden hacer o directamente en la consola o lo pueden hacer acá por pgadmin. Entran a la base de datos, van a Scheme, van a Tables y aquí están sus tablas. Y pueden abrir el Query Tools. El Query Tools, el editor de sentencias SQL. Y ahí las pueden escribir y las pueden copiar. De hecho, acá les ayuda un poquito con la sintaxis porque de alguna manera él les pinta el comando en otro color. Entonces, digamos que allí lo permitiría hacer. Aquí lo que me está diciendo es que no tengo seleccionado ningún objeto, por eso no lo puede hacer
como tal la sentencia. Entonces, digámosle aquí que nos muestre los datos. Ahí nos los mostró. Y es una, digamos, una ventaja tener, digamos, esta interfaz gráfica para poderlo hacer. Pero digamos que esto es solamente, lo vemos hoy, no lo volvemos a ver, ustedes lo irán practicando, porque ya la próxima sesión lo que vamos a hacer es cómo nos conectamos. A ver si yo tengo algo por aquí, a ver, cómo nos conectamos desde Java a una base de datos. A ver, no veo, no veo. Bueno, luego vamos a ver el MVC, vamos a ver el MVC básico. A ver si yo tengo por aquí un ejemplito. No, no lo tengo. Lo que pasa es que este computador es reciente y no tengo los ejemplos aquí, entonces lo tengo que buscar. Venga, yo sí lo tengo en mi portátil. Bueno, de todas maneras, ya se alargó un poco el tiempo, las 8 y 12. Para el próximo viernes, les tengo aquí en este computador de la oficina el ejemplo del MVC. El MVC. Inicialmente vemos un ejemplo de conexión, y luego mejoramos eso, ejemplo de conexión eh, con un modelo que se llama el MVC. Entonces vemos la forma como se conecta, es a través de un API y a través de básicamente inicialmente 4 clases: la Driver Manager, la Connection, el Statement, y podemos utilizar una clase Result Set. Entonces, digamos que en el API esas clases nos van a permitir hacer la conexión sobre la base de datos. Entonces, pero eso ya lo vemos posiblemente el viernes. El próximo viernes vemos cómo nos conectamos a la base de datos. Bueno, muchachos, yo creo que ya les robé 13 minuticos más de su tiempo. No sé si con el otro profesor de hoy vayan a tener actividad hoy. Entonces, si no hay preguntas. Ok. Pues todavía realmente no lo he comenzado, no los he calificado realmente. Como yo soy director de TI en una institución educativa, esto de cancelar las clases y hacerlas de forma virtual, pues me ha tocado también montar todo el esquema de la virtualidad para esa institución y capacitar a los docentes y dejarles todos que ellos también puedan hacer su virtualidad, tal cual como nosotros en este momento lo estamos haciendo. Entonces, eso me ha robado mucho tiempo. Entonces, espero este fin de semana sentarme y tenerle ya las notas del opcional para la próxima, no para el viernes, sino para el próximo miércoles, porque eso lo haría este fin de semana. Sí, realmente, Michael, el próximo viernes miramos vamos a resolver dudas de pronto del ejercicio que hicieron sobre la base de datos, y allí hacemos nuestra primera conexión desde un programa a la base de datos. Entonces, el viernes ya hacemos eso. Vemos cómo nos conectamos desde un programa que nosotros estemos haciendo a la base de datos y cómo podemos crear, digamos, una ventana donde saquemos los registros que hay en esa base de datos y la mostramos nosotros allá en un data table en nuestra ventana. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias. Nos vemos entonces nos vemos el próximo viernes. Miren allí los ejercicios que están haciendo para que practiquen un poco, sobre los comandos de las bases de datos y poder trabajar nosotros el viernes ya desde una aplicación en Java, podernos conectar a esa base de datos. Listo, entonces no siendo más, nos vemos el viernes. Recuerden que allá en el campus hay un foro, por si de pronto tienen preguntas, pues allá en el foro me pueden preguntar.
Bueno, muchachos, entonces nos vemos el viernes. Una feliz noche. Listo, con mucho gusto, Víctor. De pronto, para salir de la videoconferencia, lo que hacen es que se mueven sobre el área, se mueven sobre el área y cuelgan aquí en el teléfono. De pronto, ahora más tarde o mañana les pongo el video. Dime, Víctor. Ah, listo. El viernes ya les socializo el proyecto también, para que se pongan a programar en ese proyecto. Ya con este tema de la base de datos, entonces ya pueden adelantar muchas cosas sobre el proyecto, porque básicamente el proyecto va a ser una aplicación que haga una aplicación que haga gestión sobre una base de datos. Entonces, el viernes ya también les tengo ese proyecto definido. Sí, así, así. Con esta irregularidad que hay en la ejecución de este proyecto, pues siempre, siempre vamos a tener allí trabajo para el final del semestre.